Solo que bueno, por seguridad o solo para facilitarnos visualmente cómo vamos a ver la escena, todas las geometrías son de color grises, ¿ok? Todo esto, la geometría de la malla o el color de la malla es de color gris, simplemente para facilitar la selección. Entonces, entendido esto, nos vamos a ir de una vez a crear las luces. Me voy a ir al panel de crear y luego voy a ir pasando las páginas. Bueno, ya vimos para crear geometrías, ya vimos para crear shapes, ya vimos cómo crear cámaras y ahora vamos a entrar en el área de las luces. Cuando vamos a crear luces, si despliego la lista, hay dos tipos de luces que vienen por defecto instaladas dentro de 3D Max. Ustedes pueden tener más tipos de luces de acuerdo a la cantidad de plugins o motores de render adicionales que le puedan agregar a 3D Max. Pero por defecto, como viene 3D Max 2017, esta es la opción. Entonces, hay dos tipos de luces, la estándar y la fotométrica. La fotométrica la vamos a ver en la clase que viene. En este caso voy a trabajar con la estándar. Voy a explicar la estándar porque es la más sencilla, es la común, es la que viene de versiones anteriores de 3D Max y es la que inicialmente nos puede dar una primera muestra de cómo podemos iluminar un espacio o una escena dentro de 3D Max. Luego vamos a trabajar con las fotométricas que van a funcionar muy bien con el motor de render que vamos a usar más adelante, que es el que viene por defecto instalado dentro de 3D Max, pero no me quiero adelantar, eso lo vamos a ver en clases siguientes. Vamos a crear una luz estándar. Entonces, hay varios tipos de luces estándar. Está la Target Spot y la Free Spot. Ambas son iguales. Si dice Spot es el mismo tipo de luz, solo que la Target, al igual que en las cámaras, la Target es una luz a la que se le puede mover el objetivo y la fuente de luz se puede mover de formas independientes, mientras que la Free siempre está mirando en una dirección, igual que las cámaras. La Target Direct y la Free Direct ambas son luces iguales, solo que se comportan de forma distinta. Una se le puede mover el objetivo y la fuente y la otra siempre está mirando en una dirección. Luego tenemos la Omni y luego tenemos la Skylight. Entonces vamos a empezar a ver de qué se trata cada una. La primera sería un Target Spot. Entonces voy a hacer clic las luces, al igual que las cámaras. Siempre es recomendable crearlas en vista tope o en vista de perspectiva. Vamos a tratar de evitar crearlas en vistas alzadas, ¿ok? Entonces supongamos que yo quiero un spot y yo voy a querer una luz por acá, desde este punto de origen y que me va a apuntar hacia la zona de los comensales, donde van a estar los comedores. Hacemos clic derecho para terminar de de crear nuestra cámara y ya está lista. Entonces si me voy a la selección de mover, recuerden que a partir de ahora yo puedo utilizar mover, rotar y escalar, pero voy a utilizar teclado. Si presiono W en teclado, de una vez entro a la opción de mover. Yo puedo mover la fuente de la luz y si presiono clic derecho, al igual que en las cámaras, yo puedo seleccionar el target de esta cámara. Yo puedo seleccionar acá el target y ahora yo puedo mover el objetivo de la cámara sin problemas. Pueden ver que la spot o la luz tipo spot es en modo cónico y esto es característico porque hay distintos tipos de luces, que se pueden utilizar para distintos propósitos dentro de Max. La spot siempre, los haces de luz o los rayos de luz se van a proyectar a partir de su fuente en modo cónico y esto viene a ser lo más similar a una linterna, por ejemplo. Las linternas siempre iluminan de esta forma. Vamos a crear ahora un Free Spot. El Free Spot lo voy a crear en cualquier parte. Fíjense que hago un clic fijo y al igual que en la cámara, no he soltado el clic porque el programa me está pidiendo dónde quiero soltar la cámara, la luz. Entonces en este caso yo la voy a soltar por acá, presiono clic derecho para cancelar la creación de luces adicionales y pueden ver que la Spot también es una luz cónica pero que siempre está mirando en una dirección. No puedo seleccionar su objetivo. De hecho, si quiero cambiar la orientación de esa luz, necesariamente tengo que rotarla, porque no puedo cambiar hacia dónde está apuntando. Lo mismo va a ocurrir con la Direct Light. Voy a seleccionar una Direct Light, la voy a crear por acá, por ejemplo, y la voy a apuntar en esta dirección. Pueden ver que el comportamiento de los haces de luz ha cambiado. En la luz Spot, vamos a poner esto en modo luces, para que no esté parpadeando todo de color amarillo. En la luz Spot todo es cónico, mientras que en la luz Direct todos los haces de luz son paralelos entre sí, o todos los rayos de luz son paralelos entre sí. Esto viene a ser, o nos va a ayudar a crear luces que se comporten de esta manera. Por ejemplo, el sol. El sol, cuando nosotros estamos iluminando una escena, si bien hay otras herramientas para crear sol, esta es una forma de crear sol porque cuando los rayos de luz llegan a la superficie de la Tierra, llegan casi de forma perpendicular. Entonces esta es la luz que más se parece para lograr ese efecto. Y esta es la target. Quiere decir que yo puedo elegir y mover la fuente. Y puedo mover el objetivo también. Sin embargo, si creo una Free Direct, yo puedo hacer clic fijo otra vez. Me está pidiendo dónde la quiero soltar. La suelto por acá y pueden ver que es una luz que se comporta
De igual manera la luz anterior, solo que no voy a poder seleccionar su target. Entonces, a pesar de que la spot target y la spot free son el mismo tipo de luz, tienen propiedades distintas. Y si bien las propiedades internas del comportamiento de luz como luz son iguales, lo único que cambia es que una la vas a poder apuntar de forma manual y la otra vas a tener que rotarla completamente para poder apuntarla en una dirección. Una vez entendido esto, vamos a ver las luces que faltan. La siguiente sería la Omni. Si yo presiono clic en Omni y hago un clic fijo, es una sola luz. De hecho, cada clic me va a crear una sola luz tipo Omni. Si presiono clic derecho, Select Similar, las voy a seleccionar todas y las voy a eliminar. Voy a crear una Omni otra vez de nuevo. Y la Omni funciona omnipresente. De hecho, se llama Omni precisamente por eso. Y el comportamiento, o cómo funciona ella, es básicamente es que desde este punto de origen, en todas direcciones, se va a arrojar luz. Es decir, desde esa fuente de luz se va a arrojar luz en todas las direcciones. Esto viene a ser como el Sol, pero no el Sol como lo vemos en la Tierra, sino el Sol como está en el espacio, en nuestro sistema solar, que es una bola incandescente, es una estrella que arroja o emite luz en todas las direcciones. Es más o menos algo similar. En algunas escenas puede sernos útil para ayudar a crear luces de refuerzo. Sin embargo, es una luz que a nivel técnico es bastante difícil de controlar porque nosotros en nuestra día a día como personas humanas en este planeta, rara vez tenemos luces que se comportan de esta forma, que emiten luz en todas direcciones sin controlarse, ¿ok? Y luego tenemos el Skylight. Si hago clic en Skylight, el Skylight viene a ser exactamente lo mismo que el Omni, pero de forma inversa. Si bien el Omni desde este punto de origen emite luz hacia todos lados, en todas las direcciones de la misma intensidad, el Skylight hace lo contrario. Es decir, la luz de todo el universo va a venir de todas las fuentes del universo y se va a arrojar sobre el objeto que tenga seleccionado. O sobre la escena, porque también se puede agregar se puede arrojar sobre una escena o sobre un objeto. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? O a nivel técnico, ¿cuándo vamos a utilizar esta luz? Esta luz la vamos a utilizar de cierta forma, entre comillas, cuando queremos crear efectos atmosféricos. Es decir, si nosotros salimos a la calle ahorita, abren la puerta de su casa y salen, si bien es de día o si bien es de noche y hay luna llena, ustedes se van a dar cuenta que hay una luz global en el planeta. Esa es la luz del sol que entra a la superficie, se filtra a través de la atmósfera, rebota en la Tierra, rebota otra vez con la atmósfera y crea toda esta iluminación que nosotros tenemos, que llega de todas partes. Si bien tenemos un sol que siempre nos arroja sombra, es decir, si nosotros nos colocamos nuestra mano al sol y la apoyamos, por ejemplo, en una superficie, en una mesa, vamos a ver que la mano proyecta sombra. Pero si nosotros nos metemos debajo de un techo y no nos está pegando el sol directamente, también nos está arrojando una iluminación global atmosférica, y esa viene a ser esa luz, ese tipo de luz que puede ser, o en muchas ocasiones se puede solucionar con este tipo de luz. Entonces voy a eliminar estas dos porque por ahora la Omni y la Skylight no la voy a utilizar. Como comenté, son luces útiles para crear este tipo de efectos. Sin embargo, vamos a crear cosas similares a la Omni, pero que vamos a poder controlar de una forma más precisa. Y para hacer los efectos ambientales o atmosféricos no vamos a utilizar el Skylight, sino más adelante. Entonces, por ahora me voy a concentrar con estos dos tipos de luces que tenemos por acá. De hecho, las Free las voy a eliminar. Y me voy a apoyar primero en la Target Spot. Vamos a explorar bien cómo funciona esta luz. Voy a presionar Alt W para ampliar el área de trabajo. Y vamos a trabajar directamente sobre ella. Entonces vamos a irnos a la segunda pestaña y vamos a hablar sobre sus propiedades. Si entro acá a las opciones de propiedades, yo tengo lo primero que vamos a ver es la opción de los parámetros generales. Aquí yo voy a poner encender o apagar la luz, indicar si quiero que tenga un objetivo, porque esta es una luz target, una target spot, pero si desactivo esta opción se convierte en una free spot. Entonces, sin importar si has creado una target o una free, desde los parámetros generales tú puedes invertir esa selección para poder seleccionar el objetivo de forma puntual o a través de un valor de una distancia que yo pueda determinar, ¿ok? Es importante. Segundo, está la opción de las sombras. Entonces me voy a ir a perspectiva un momento y voy a ver mi escena. De hecho, la luz está abajo, la voy a subir un poco para ver de qué estoy o qué es lo que estoy tratando de hacer. Y voy a trabajar un poco con la configuración de las luces, porque las luces no las estoy viendo acá. Entonces me voy a ir a Customize, Preference.
me voy a ir a la opción del viewport y les recuerdo que en este momento yo estoy trabajando con Nitrus 3D y estoy utilizando mi tarjeta gráfica que viene incorporada en mi PC para procesar los gráficos que estoy viendo ahorita en pantalla. Por lo tanto, mi menú va a aparecer porque estoy utilizando Nitrus. Si ustedes no tienen Nitrus asignados, ustedes pueden cambiar el Nitrus y escoger otro driver de video, por ejemplo Direct 3D, para no tener problemas, por ejemplo Direct 3D 9, 11, etc. ¿Ok? En caso de que tengan problemas con lo que vamos a ver a continuación, entonces yo ahora estoy viendo la luz, pero no estoy viendo qué efectos me está produciendo en la escena. Entonces, donde dice estándar, por acá, en Edge Faces, voy a presionar clic derecho. Y recuerden que yo tengo la opción de High Quality. La High Quality me va a demandar muchos recursos dentro de mi PC, pero me va a dar un buen resultado. Sin embargo, yo no voy a utilizar High Quality. Voy a irme a Lighting and Shadows y le voy a decir, mira, quiero que ilumines la escena. En lugar de la luz por defecto que viene general dentro de 3D Max, quiero que la ilumines con las luces que tengo colocadas en la escena. Y en este momento el 3D Max va a cambiar un poco. Ahora se supone que yo debería ver las escenas o la luz en la escena como debería verla. Pero voy a presionar clic derecho. De hecho, ahí estoy viendo la luz. Ven que está. Puedo ver el efecto de la luz. Y si yo voy moviendo la luz en distintas áreas, yo puedo ver más o menos qué estoy cubriendo con esta luz. Además de esto, yo puedo activar otras cosas porque estoy viendo la luz pero no estoy viendo las sombras. Entonces, en caso de que yo necesite las sombras, para saber dónde se está arrojando una sombra de una luz, yo puedo irme a la opción de Lighting and Shadow de nuevo y seleccionar la opción del Shadows y activarla. Esperamos un momentico porque le va a dar algo de tiempo al 3D Max. Vamos a presionar clic derecho, Lighting and Shadow, sí, efectivamente está colocada allí. Y voy a empezar a mover la luz para ver cómo se ven las sombras. Vamos a moverlo y vemos a ver si se restablece. En este caso no se está restableciendo, pero creo que es porque es una escena compleja. No estoy viendo las sombras. Sin embargo, el consejo que les iba a dar, y a continuación el mismo consejo, es no utilizar las sombras por ahora porque generalmente demanda mucho poder de procesamiento gráfico dentro de 3D Max. De hecho, esto que estamos haciendo ahora ya demanda bastante trabajo para la PC, pero nos ayuda a ver cómo o dónde se está posicionando la luz, porque por ejemplo, la fuente de esta luz, me voy a ir a vista tope, debería estar por acá en esta luz, y luego me voy a vista F, vista frontal, para colocarla mejor donde debe estar. Esta luz debe estar aquí abajo, y luego ahora sí me voy a ir a perspectiva, presiono clic derecho, selecciono el objetivo y ahora yo puedo elegir hacia dónde está apuntando esta luz, dependiendo del área que yo quiero iluminar. Asumamos que voy a eliminar un poco por acá abajo, porque es hacia donde quiero iluminar, porque es la gente donde está comiendo. Y ahora vamos a ver algunas opciones. Voy a presionar F3 para que veamos algunas opciones principales que tenemos dentro de la luz. En este caso, y a eso voy a encender otra vez las sombras y las voy a activar, porque obviamente no las estaba viendo porque no las tenía activas. Las voy a encender y en este momento ahora sí estoy viendo. Esto va a demandar bastante recurso de su parte. Clic derecho en la PC. Les recomiendo que tengan cuidado con esto, ¿ok? Porque de acuerdo a la cantidad de luces que tengan en la escena, esto les puede colgar bastante el equipo si ustedes no tienen un buen equipo. Entonces voy a desactivar ahora sí las sombras, porque no las quiero activas en el viewport. Sin embargo, la luz sí las tiene encendidas. Y hay varios tipos de sombra. Tengo una sombra Advanced Ray Traced. La Advanced Ray Traced y la Ray Traced me permite crear sombras duras. Si yo la enciendo por acá y hago un render, vamos a hacer un breve render por acá, vamos a hacer render. Las sombras que se están produciendo por la luz son muy duras. A pesar de que hay una difusión por acá, esta difusión me la está dando la luz y la vamos a ver más adelante. Sin embargo, las sombras de los objetos son duras. Si yo me voy a la opción de Area Shadows, por ejemplo, y presiono Render de nuevo, se van a dar cuenta que el render se tarda un poco más, pero ahora las sombras son más suaves y son un poco, entre comillas, más reales. Son duras cerca de la fuente del objeto que está proyectando la sombra, y a medida que se va alejando se va haciendo más suave o se van difuminando un poco más. Yo tengo la opción también del Shadow Map, presiono Render y me va a crear como un Ray Trace más o menos. Sin embargo, no va a ser tan preciso. Entonces, por ahora nosotros vamos a trabajar en Area Shadows con Ray Trace en caso de que nosotros querramos sombras duras. Por ejemplo, o por ahora lo voy a dejar en Area Shadow. Entonces, ya que hemos entendido cuáles son o cómo funcionan los parámetros generales de esta luz, vamos a ver cómo funciona el tema de la intensidad, el color y la atenuación. Ok, entonces vemos por acá que yo tengo, cuando despliego esa opción, tengo la opción de acá de la intensidad. Yo puedo aumentar esto a 50, por ejemplo. Pueden ver que se hace más brillante en el viewport.
Y si presiono render, ahora todo es mucho más blanco, mucho, tanto que me está deformando el color gris que tienen todos los materiales. Si yo bajo esta intensidad a .3, por ejemplo, la luz ahora es mucho más suave y puedo ver los colores grises originales, pero la luz no es muy intensa. Entonces nosotros tenemos que jugar con esta intensidad de acuerdo al efecto que queramos colocar en nuestra escena. Por defecto lo voy a dejar en 1. También podemos seleccionar cualquier color y aplicarle cualquier color a nuestra luz para que la luz tenga un efecto de color en caso de que lo necesitemos o lo requiera nuestro proyecto. En este caso lo voy a volver a poner blanco porque no quiero nada de color. Luego tenemos una opción muy interesante que se llama la opción Decay. La opción Decay, me voy a ir a vista frontal para que lo entendamos mejor. La opción Decay es un degradado. ¿Cómo funciona la luz en este momento? La luz funciona en el punto, su punto de origen emite el 100% de la intensidad de la luz que le estamos indicando por acá. Y en el objetivo tiene el 100% de esta intensidad, es decir, la luz no se degrada. Y en el mundo real nosotros no tenemos luces que van hacia el infinito, o entre comillas, sí viajan al infinito, solo que se pierden un poco. Entonces nosotros necesitamos una especie de degradado, y eso lo hace el decay. Si yo selecciono el decay inverso, por ejemplo, aparece este nuevo icono dentro de las luces. Este icono me está indicando que desde la fuente de la luz, el 100% de la intensidad de esta luz que yo tengo determinado por acá y este color, se va a mantener desde su fuente hasta este icono verde. Y luego desde este icono verde hacia el objetivo se va a degradar poco a poco desde el 100% hasta el 0% de intensidad. Esto nos va a permitir crear una luz mucho más natural. Por ejemplo, yo voy a aumentar el decay, este diámetro o de inicio, esta posición de inicio la voy a poner más pequeña para que se acerque a la fuente. Pueden ver que lo puedo alejar o lo puedo acercar para que tenga efectos distintos. Y lo voy a desactivar. Voy a hacer el primer render. Y lo voy a apuntar un poco las sillas para que se vea más interesante el efecto. Voy a hacer render por acá. Se tarda un poco porque estoy utilizando un tipo de sombras degradadas. Y pueden ver que la intensidad de la luz es la misma en este punto de la mesa, en este punto de la mesa, a pesar de que están más lejos de la luz, igual en el piso. Voy a clonar esta ventana de render. Vamos a colocarla por acá primero y luego vamos a copiar la imagen. Bueno, no la voy a copiar, lo voy a... Entonces presionamos clonar por acá, la tenemos por acá. Y ahora minimizo y con esta luz seleccionada, clic derecho, voy a volver a seleccionar la luz. Voy a aplicar ahora el decay que he colocado, el inverso a esa posición que lo había colocado. Y voy a hacer render de nuevo. Y pueden ver que ahora la diferencia es muy notable. Hay una intensidad mayor acá en el área del piso y una intensidad menor, y esto es porque están más lejos de la fuente. Entonces, generalmente cuando nosotros aplicamos un decay, nosotros necesitamos aumentar la intensidad. 5, 3 valores, estas son cosas que ustedes pueden ir explorando. Lo interesante de este tipo de luz del decay es que nos va a dar un degradado natural que se producen en todas las luces. Luego tenemos las atenuaciones cercanas y lejanas, pero eso no las vamos a tocar en este curso, porque vamos a mantenerlo muy simple. Voy a eliminar las opciones o minimizar las opciones de intensidad y voy a abrir ahora las opciones del Spotlight Parameters. Cuando yo le enciendo por acá, yo tengo varias opciones. Si presiono F3, yo en este momento estoy viendo el cono. Yo puedo encender o apagar el cono en caso de que no se me esté mostrando en la luz. Pero lo más interesante de esta opción son los Hotspots Beam y el Fall Off. El Hotspot Beam, este valor que está al principio, me controla este diámetro interior de la luz. Y el Fall Off me controla el diámetro exterior del objetivo de la luz. ¿Y qué quiero decir con esto? Que bueno, si bien la luz está degradando desde aquí, desde este punto verde hacia acá, del 100 al 0%, en este caso la luz desde este centro hacia acá mantiene una intensidad constante del 100% de ese valor del degradado. Sin embargo, a partir de este primer diámetro y hasta el segundo diámetro se va a ir difuminando hasta que se pierde. Y voy a poder crear efectos interesantes en el render. Fíjense que ahora yo tengo una luz mucho más dispersa, algo que puede simular bastante lo que puede ser una luz real en un restaurante como este. Porque en el restaurante yo no voy a tener una luz tan precisa como este. Fíjense que si los acerco mucho, el degradado entre los dos haces de luz va a ser tan mínimo que la luz se va a parecer como un reflector de una obra de teatro. ¿Ok? Apenas hay un degradado. En cambio, si yo aumento el fall off bastante,
puedo crear una luz más parecida a lo que vamos a ver en un restaurante, que es una luz que se va degradando poco a poco, ilumina muy bien el área de mesas, pero se va perdiendo con otras. Y esto es porque es una sola luz, pero si la combino o combino el resto de las luces en la escena, pues voy a tener algo mucho más interesante como composición a la hora de hacer render. Pueden ver que creo otro tipo de escena, ¿ven? Entonces con esto poco a poco voy creando las luces del proyecto. Entonces esto es básicamente lo que hacen los fall off. Y yo puedo tenerlo en modo circular o en modo rectangular en caso de que ustedes tengan una luz rectangular, pero esto es bastante más particular y los casos de estos son más que todo si están haciendo escenas fotográficas. Y ya por último, para ver las opciones que tenemos de este tipo de luz, fíjense que el degradado se ve mucho más suave acá. Vamos a hacerlo más pequeño porque no quiero que esté tan difuso. Luego tenemos las opciones del shadow, los shadow parámetros. Este sería el color de la sombra. Yo puedo tener sombras de distintos colores. Yo puedo tener sombras rojas, por ejemplo. Y vamos a ver que los objetos están arrojando una sombra que tiene un tono rojo, pero esto no es natural. Obviamente nosotros vamos a mantener colores naturales. Esto puede servir si queremos hacer una composición muy loca. Esto es el tipo de densidad de la sombra. Yo puedo hacerla más densa o menos densa en caso de que yo quiera jugar con esto. Valores más bajos van a hacer que la sombra sea más opaca. Por ejemplo, punto 3. Presiono render. Vamos a ver punto 3 y pueden ver que efectivamente tengo una sombra muchísimo más suave y natural. Esto es lo que se vería naturalmente en un restaurante. Pero no se vería por esta luz, sino porque hay tantas luces que la sombra de una luz se neutraliza con la iluminación de otras luces. Entonces, por lo tanto, las sombras en el piso serían mucho más suaves. Así que voy a dejar la intensidad en 1. ¿Ok? Y bueno, esto sería básicamente todo. Si entro a la opción del área shadow, entonces yo puedo activar otras opciones por acá. Puedo hacer que sea más suave en caso de que yo esté trabajando con área shadow, porque estoy trabajando con área shadows. Y bueno, esto es básicamente las opciones de la luz estándar spot. Ahora, ¿por qué me extendí tanto en la luz spot y no tanto en la direct? Porque básicamente son la misma luz. Tienen las mismas propiedades. Si yo selecciono esta luz por acá y la muevo por aquí y ahora la voy a subir un poco hacia arriba y le voy a cambiar la orientación porque quiero que me ilumine por acá, pueden ver que a pesar de que es la misma, son luces que se comportan visualmente distintas porque el haz de luz se mueve distinto, tienen las mismas opciones. Yo la puedo hacer target o no, le puedo encender las sombras o no, le puedo cambiar la intensidad, activarle el decay también. También puedo mover los directional parámetros que ya no se llaman spotlight parameters. En esta luz, en la luz spot que teníamos creada antes, vamos a salir por acá y la selecciono. Se llamaban spotlight parameters, pero es porque es un tipo de luz spot, por eso se llaman así. Y aquí se llaman directional porque es un tipo de luz direct. Pero básicamente son los mismos. Tengo el radio interno y el radio externo. Yo puedo degradar o no esa luz. Y también tengo las mismas opciones de sombra que pueden jugar con ellas. Y las mismas opciones, en este caso tengo las opciones del Shadow Map, porque estoy utilizando las sombras tipo Shadow Map. Si yo selecciono Ray Trace, por ejemplo, tengo opciones para Ray Trace. Si tengo opción Area Shadow, pues voy a tener opciones para el Area Shadow. Entonces esto es básicamente cómo funcionan las luces estándar. Entonces voy a hacer una pausa en esta clase y me voy a tomar algunos minutos para iluminar más o menos la escena utilizando solamente luces estándar para que vean los efectos que podemos crear de render internos. Entonces hago una pausa por acá, ustedes simplemente ven un cambio de pantalla. Bien, acabo de terminar de crear algunas de las luces que se van a ver en la escena. Entonces me voy a apoyar en esta cámara, que sería mi cámara número 1. Esta cámara que tengo por acá para mirar para allá. Entro a la vista de la cámara, presiono C para entrar a la vista de la cámara, que sería el área del comedor. Voy a renderizar, Shift F para ver cómo va a quedar mi render final y voy a hacer render de esto. Pero recuerden que la capa del techo está apagada. Entonces vamos a abrir el menú de capas y voy a seleccionar la capa del techo y la voy a hacer visible. Otra cosa, la luz, me voy a ir a vista perspectiva momético temporalmente. La luz no va a poder pasar a través de los vidrios porque los vidrios son geometrías, entonces temporalmente los voy a seleccionar y los voy a esconder para que la luz pueda pasar a través de ellos. Y ahora sí voy a presionar vista C, cámara 1 y voy a hacer un render. Entonces en teoría ahora yo debería estar viendo la luz del sol y de hecho estoy viendo cómo funciona la luz del sol, pero no me está ayudando. Entonces me voy a ir a vista tope, perspectiva, perdón, voy a seleccionar para saber qué es lo que me está ayudando o qué es lo que me está iluminando esta vista del sol. Y temporalmente las sombras que había desactivado porque ya tengo muchas luces en la escena,
las voy a encender. Entonces me voy a ir a Lighting and Shadow y quiero que me muestre la escena con las luces por defecto. Entonces esta sería la luz que estoy viendo por acá. La voy a bajar un poco para saber más o menos qué efecto me está produciendo por acá en la escena o hacia dónde se estarían proyectando las cosas. Yo puedo seleccionar más características de esta luz. Vamos a ver, clic derecho por acá, Lighting and Shadows. Quiero que me muestre las sombras también en caso de que yo quiera, pero voy a mantener con estándar porque no quiero que se me cuelgue mucho. Prefiero ir haciendo renders de prueba para que no se me sabotee la clase. Y voy a presionar el render de la cámara 1. Voy a volver a hacer render a ver qué cantidad de luz está entrando. Y pueden ver que ahora sí entra un poquito más de luz de la calle y está quedando un poco mejor. Tengo unas luces distintas del sol que está entrando a través de la ventana. Entonces lo que puedo hacer es irme a perspectiva, tomar esta luz. Obviamente esto no es un trabajo profesional. Simplemente le estoy mostrando para que hagan un ejercicio similar. Y puedan descargar los archivos de la clase para que puedan hacer un ejercicio similar. En este caso le voy a poner un poco, ni siquiera más amarillenta, sino más celeste, porque es como una luz atmosférica que viene desde afuera. ¿Ok? Esa sería mi luz allí en el centro. Voy a seleccionar el techo temporalmente y lo voy a esconder. Y ahora vamos a ver, este es el archivo final de la clase por si acaso. Vamos a ver las luces. Yo voy a seleccionar estas luces y todas son instancias. Todas estas luces que están empotradas acá en el cielo son instancias. Entonces si yo la enciendo, fíjense que se encienden todas las luces empotradas en el cielo. Si yo selecciono las luces de las barras, que serían estas luces de las barras y estas luces de las barras, y las enciendo, se encienden todas porque son instancias. Y si selecciono estas luces que están acá, vamos a colocar el filtro de luces, estas luces que están acá en estas lámparas, si las enciendo, voy a poder ver las luces de las lámparas. Entonces vamos a ajustar algunas propiedades brevemente de estas luces. Voy a seleccionar esta luz, por ejemplo. Ya tiene un decay, ya tiene una intensidad que se veía bastante decente y todas se ven bien. Estas las voy a mantener igual. Estas no tienen decay y no tienen parámetros ajustados. Entonces voy a encender las sombras primero. Voy a ajustar la intensidad y en 5 está bien porque más o menos está clonada de las luces anteriores. Solo que en la opción del Spotlight en Parameters voy a aumentar bastante el Spotlight por acá y este también para que la luz tenga bastante intensidad por ahí. Y luego en la intensidad voy a activarle un decay inverso desde esta fuente hacia acá para ver cómo se ve esa luz. Y luego voy a encender este tipo de luz y la voy a encender. Le voy a encender las sombras también que son Area Shadows. Le voy a encender el decay inverso. Pero en este caso la luz quiero que sea más intensa o más puntual. Por lo tanto el hotspot este interno lo voy a reducir. El fall off lo voy a reducir un poco y el interno lo voy a reducir bastante más para que la luz sea más puntual. Y la intensidad de ella la voy a bajar un poquito como a 3. Y ahora sí, me voy a ir a vista de cámara para ver cómo va a quedar mi render. Grabo mi escena temporalmente en caso de que me vaya a dar un error de render. Yo paro la clase acá y ustedes ven la diferencia del render. Bien, acaba de salir el render, le tomó 35 segundos hacerme esta imagen y podemos ver bastantes errores. Puedo ver, por ejemplo, que la luz del sol me está deformando algunos materiales, tendría que ajustarlas. Las luces de las lámparas, si bien están bien, puedo aumentar bastante el hotspot. Y voy a hacer esas modificaciones y además no estoy viendo el fondo y debería poder ver el fondo porque no he escondido las luces. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta luz que tengo por acá. Le voy a aumentar bastante el fall off para que crezca bastante. Ya sé que todas están aumentando en simultáneo. A esta también le voy a aumentar el fall off para que crezca. Y a esta también le voy a aumentar el fall off. No, aquí no. Vamos a aumentar el fall off grande para que sea aún más grande. Y este interno para que sea aún más grande. Y yo creo que ahora sí, seleccionar All. Voy a seleccionar estos vidrios y los voy a ocultar. Clic derecho, Hide Selection para que entre más luz desde el cielo. Y voy a hacer nuevamente un render. Bien, acaba de terminar el render, le tardó 3 minutos y 48 segundos, se tardó bastante más, de hecho no es un tiempo para nada aceptable de acuerdo a la calidad del render, pero ya nos da a entender que a medida que nosotros vamos colocando más luces en una escena y vamos dejando entrar más luces, pues se calculan más sombras, se calculan todos estos comportamientos que estamos viendo y pues obviamente los tiempos de render se van a ir elevando. Lo importante de esta clase es que sepas que bueno, existen estas luces estándar que tienen propiedades y que si sigues ajustando puedes crear efectos bastante interesantes. Hay algo que está fallando en esta escena y es que el techo se ve oscuro y esto no ocurre en un restaurante, pero es porque no estamos trabajando con la iluminación global. Es decir, estas luces están rebotando en estas geometrías, pero los haces de luz no están rebotando de nuevo hacia el techo y están rebotando de nuevo hacia abajo. Esto es algo que ocurre normalmente en el mundo o en la vida real.
pero es algo que vamos a estar solucionando con las luces fotométricas y vamos a ir progresivamente aplicando un poco más y apretando un poco más el conocimiento sobre luz y render.